¿Qué es lo peor que has visto en casa de un extraño? Solía limpiar alfombras. Una vez fuimos a un remolque de doble ancho que tenía alrededor de 20 gatos adentro, más 3 perros. No vi ni una sola caja de arena, y cuando terminamos, la alfombra gris pizarra estaba casi blanca otra vez. El olor a amoníaco del interior me hizo vomitar, pero la pareja de ancianos que vivía allí actuó como si no pasara nada. Suena a una experiencia interesante. Limpiar un lugar así debe haber sido un desafío. La mezcla de tantos animales y la falta de cuidado puede ser bastante abrumadora. Es sorprendente cómo algunas personas no se dan cuenta de la situación en la que viven. Al menos el trabajo de limpieza tuvo un buen resultado al final. Fue hace un tiempo, pero la casa de un hombre tenía un agujero entre 2 pisos y tenía un viejo órgano de concierto victoriano a vapor cuidadosamente mantenido instalado en el agujero. No necesariamente malo, solo extraño. Era una casa suburbana normal y corriente. Aunque el dueño era súper raro. El resto de la casa estaba lleno de basura y olía a pis de gato. Parece una situación bastante extraña. Tener un órgano de concierto en un agujero suena interesante, pero el resto de la casa es un poco preocupante. Es como si la gente a veces tuviera pasiones raras, pero eso de vivir en medio de la basura y con ese olor no suena muy apetecible. Definitivamente un hogar único, aunque no para todos. Yo era agente de bienes raíces y mostraba una casa que tenía un pequeño tocador. El propietario había intentado algún tipo de técnica de pintura con esponja con acabado falso en rojo brillante, sobre paredes blancas. Parecía como si alguien hubiera sacado un tampón lleno y lo hubiera llevado en helicóptero. Parece que el intento de decoración no salió como se esperaba. A veces, la creatividad puede dar resultados curiosos. Esa comparación con el tampón es bastante gráfica, pero en el fondo, es solo un estilo que a algunos les podría gustar. Es todo un riesgo al mostrar casas, ya que la presentación puede hacer una gran diferencia. Este es malo, no tanto por su factor bruto sino por las circunstancias. Solía trabajar en el control de plagas en una ciudad importante y esto incluía alquileres para personas de bajos ingresos. Estaba inspeccionando en busca de chinches cuando, efectivamente, las encontré en una de las unidades. Dado que esto fue hace varios años, era y probablemente sigue siendo una práctica estándar desechar el colchón por completo. ¿Alguna vez ha intentado decirle a alguien que probablemente no tenga ingresos disponibles que debe tirar su colchón y comprar uno nuevo? Eso prácticamente acabó con mi día. Editar, no esperaba que esto tuviera éxito. Pensé en agregar un poco más de contexto a la conversación general. Cuando comencé en esta empresa, el resurgimiento de las chinches todavía era un fenómeno bastante nuevo y gracias a mis empleadores, actuaron rápidamente en la investigación y mejora de nuestro enfoque. Finalmente pasamos a recomendar fundas de colchones certificadas para chinches, tratamientos térmicos e incluso integramos un perro detector de chinches. También comenzamos a dar conferencias para hoteles de la zona, capacitando al personal sobre lo que debían tener en cuenta mientras limpiaban las habitaciones y yo traducía al español. Finalmente volví a la escuela a tiempo completo, pero hombre, todo ese aspecto de mi trabajo avanzó muy rápido en términos de gestión y equipamiento. La historia tiene un giro interesante. Es complicado lidiar con situaciones así, especialmente cuando la gente ya está pasando por problemas financieros. La transición a usar tratamientos y educación es un buen paso. Me imagino que se siente bien haber mejorado esa situación y ayudar a otros. Hacer esas capacitaciones en hoteles también parece bastante útil. Es bueno ver que el manejo de plagas evoluciona con el tiempo. Solía ganarme la vida limpiando alfombras y nos enviaron a una casa de la sección 8 a la que recientemente le habían cortado la electricidad. Entramos para inspeccionar la situación, y después de localizar una linterna, nos dimos cuenta de que el montículo de 6 pies de altura en la sala estaba lleno de pañales sucios. No limpiamos esa alfombra. Eso suena bastante desagradable. No es algo que te espera salir a trabajar. Meterse en una situación así tiene que ser incómodo. A veces, ciertos trabajos tienen sus sorpresas. La decisión de no limpiar ese lugar parece bastante lógica. Mejor evitar problemas, supongo. Hice remodelaciones por un tiempo. El peor era un acaparador legítimo. Esa casa era asquerosa. Tuvo que despejarnos el camino para llegar al baño con nuestras herramientas y poder trabajar. Muchos gatos también. La casa olía muy fuerte a orina de gato. Nunca olvidaré cuando fui atrás buscando la manguera de agua. Había una piscina llena de agua cubierta de algas repugnantes y un gato muerto flotando en ella. Me sentí muy feliz cuando terminó ese trabajo. Al menos su baño se veía genial.
Suena como una experiencia bastante intensa. Trabajar en condiciones así debe ser complicado. La imagen del gato en la piscina es impactante. Al menos lograron mejorar la situación un poco con el baño. A veces, esos trabajos pueden ser duros, pero al final, el resultado puede valer la pena. Al menos no te quedó la sensación de que fue un tiempo perdido. Entré a una casa donde una familia tenía 2 perros que habían entrenado para usar esas almohadillas para orinar. Pero en lugar de tirarlos, simplemente pusieron uno nuevo encima. La fuerza era fuerte, pero el olor a amoníaco me quemó la nariz. Nunca entenderé cómo la gente puede volverse ciega ante eso. Una vez tuve un acaparador en una casa gigante multimillonaria. Me abrí paso por un camino para llegar arriba y vi que la única zona accesible era la cama principal. E incluso entonces solo un camino de 2 pies de ancho. Al final del pasillo solo podía distinguir 6 dormitorios y probablemente un baño, pero la basura estaba amontonada casi hasta el techo, lo que la hacía completamente inaccesible. La propietaria de la casa dijo que no había bajado hasta el final del pasillo desde principios de los años 90. He visto muchos acaparadores. Normalmente me pilla desprevenido porque puede ser cualquier casa o apartamento. Pueden parecer completamente normales desde fuera. Es curioso cómo algunas personas dejan que la situación se convierta en algo así. La casa puede parecer normal por fuera, pero por dentro puede ser un desastre. La incomodidad de las cosas acumuladas y los olores desagradables es difícil de entender para quienes no lo han vivido. Es triste pensar en lo que puede llevar a alguien a esa situación. Cada vez que veo algo así, me quedo pensando en cómo se llega a ese punto. Historia similar a una de aquí. Trabajé para Geek Squad durante algunos años en servicios informáticos domésticos. Llegué a una casa en el campo y cuando abrí la puerta pude oler orina de gato. Pensé que probablemente era un gato que estaba rociando la puerta del garaje o algo así. De todos modos, la señora sale y me invita a pasar. Inmediatamente, cuando el olor empeoró, atravesé el cuarto de barro hasta el pasillo principal. Que tiene arena para gatos amontonada en todo el pasillo a ambos lados con un pequeño camino entre ellos para caminar. Entré un poco más y en su sala de computadoras. Lo mismo. Todos los lados están cubiertos de basura sucia. Probablemente vi 10 gatos, tal vez más. Le hice saber que no podía trabajar en esas condiciones, salí y vomité. El olor a amoníaco era terrible. También tengo una historia divertida sobre la computadora de una pareja gay en la que estaba trabajando, si alguien está interesado. Editar, neumonía por amoníaco. Parece que la situación con los gatos fue bastante intensa. Impresiona cómo algunas casas pueden estar tan mal. No es fácil trabajar en un lugar así, y entiendo que tuviste que salir por el olor. El tema de los gatos puede ser complicado. Lo de la pareja gay suena interesante, aunque no sé qué tan apropiado sea eso. En total, un día difícil para ti en el trabajo. Si bien personalmente nunca he tenido un trabajo que me requiriera entrar en las casas de las personas, escuché algunas historias bastante extrañas de un cerrajero. Cuando estaba contemplando por primera vez un cambio de carrera, convertirme en cerrajero era uno de los caminos que estaba considerando. Además de aprender un poco sobre el oficio, que en realidad equivalía a aprender a abrir cerraduras. Si soy honesto, tuve una breve sesión de preguntas y respuestas con un creador de llaves local. La mayoría de las veces, me dijo, obtendrás trabajos simples y directos. La gente pierde las llaves del apartamento, olvida combinaciones, ese tipo de cosas. A veces conseguirás trabajos interesantes. Una vez recibí una llamada donde un tipo se atrapó en un baúl mientras intentaba impresionar a su novio. Totalmente desnudo. Antes de continuar, miró hacia la puerta como para asegurarse de que nadie estuviera a punto de entrar a su pequeña tienda. No le cuentes esto a mi esposa, dijo, pero hay otro tipo de llamadas que recibes con frecuencia. Una mujer llama y dice que la puerta de su casa no cierra. O algo así. Apareces y ella está en una bata. O completamente desnuda. A veces coquetea contigo, a veces simplemente camina. Nunca salió nada de eso, pero parece que muchas mujeres quieren presumir. Aunque la perspectiva de conseguir un espectáculo gratuito de vez en cuando parecía atractiva, no terminé siguiendo esa carrera. Algo me dice que es posible que los espectáculos en sí no valieran el precio de la entrada. Aún así, parece que habría generado grandes historias. TLDR, los cerrajeros aparentemente ven mucha gente desnuda. Interesante lo que cuenta el cerrajero. No es algo que se imagine al pensar en esa profesión. Parece que los trabajos son en su mayoría comunes, pero esas situaciones inusuales deben hacer que el día sea más entretenido. Es curioso cómo algunas personas se comportan en situaciones de emergencia. Aunque me hace pensar que no todos los trabajos valen la pena por esas anécdotas. Al final del día,
Parece que hay más historias que cerrajeros. Solía ser técnico de alfombras y pisos. Teníamos muchas cuentas con complejos de apartamentos. Cuando tenía previsto ir a un complejo, me entregaban un juego de llaves con las órdenes de trabajo. Siempre estaban divididos por ocupado / diagonal desocupado con notas como, perro grande y aterrador. No entre si el inquilino no está en casa y cosas de esa naturaleza. Bueno, un día tengo una limpieza ocupada y no hay notas sobre la presencia de un perro en la casa. Obviamente, el inquilino estaba tratando de evitar pagar un depósito por mascota. Estas situaciones eran peligrosas por razones obvias. Llego a la unidad y toco y no hay respuesta. Entro a la unidad y me anuncio y lo único que escucho es el sonido familiar de una cola moviéndose contra una caja de metal. En la sala de estar, encuentro a este dulce cachorrito en su jaula y está cubierto de su propia mierda. Te lo digo, este pobre perro debe haber bailado en su mierda. Me sentí muy mal por el pobre perro y aunque normalmente todavía limpiaba con el perro presente, no podía dejar al pobre perro así. Regresé a mi camioneta y tomé unos guantes, saqué con cuidado al cachorro de su jaula, lo bañé y limpié la jaula. Luego limpié las alfombras. Es interesante cómo algunas personas intentan evitar los gastos de depósito. La situación con el perro es un reto. A veces, se olvida que las mascotas también necesitan cuidados. Mira, al final, el perro salió ganando gracias a tu ayuda. Hiciste lo correcto al preocuparte por él. Es curioso cómo pueden surgir estas situaciones en trabajos de mantenimiento, pero siempre hay margen para la empatía. Tengo un vecino anciano que es acaparador. En un momento dado, aparte de todas las pilas de cosas que había por ahí, las cucarachas eran tan malas que podían caerse del techo encima. Había literalmente cientos. Lo triste es que ella no es la peor del complejo. Parece una situación complicada con tu vecina. La acumulación de cosas y los problemas de higiene pueden afectar a todos en el vecindario. Es raro que haya peores casos en el complejo. Imagino que es difícil lidiar con eso a diario. A veces, hay mucho más detrás de estos comportamientos. Solía ayudar a mi papá e íbamos a los complejos de apartamentos para inspeccionarlos y limpiar las alfombras. Un día fuimos a uno que era bastante desagradable, olía fatal, pero se podía limpiar. Tan pronto como el agua caliente empezó a golpear la alfombra, miles de gusanos empezaron a salir a la superficie. Esa es la única vez que vomité con solo ver algo. No sé si podría soportar ver eso. Es extraño cómo algo tan cotidiano puede volverse tan desagradable de repente. Me imagino que el olor y la vista deben haber sido demasiado. A veces, es impresionante lo que se esconde en lugares que parecen normales. Este tipo de experiencias se quedan contigo por un tiempo. Cuando era profesor particular, había ido a la casa de un niño. Sus padres son médicos muy conocidos en la zona, y había, no es broma, bragas sucias, plural, sobre la mesa, calcetines sucios en la cocina. Mostrador, calzoncillos en el suelo, y el baño olía como si nunca antes hubieran tirado de la cadena. No es lo que esperaba al entrar en un ático propiedad de dos médicos. Es curioso cómo las apariencias pueden engañar. Uno pensaría que viviendo en un lugar así, todo estaría ordenado y limpio. Pero al final, la realidad es que cada hogar tiene su propio desorden y caos. Tal vez esos padres estaban tan ocupados con sus trabajos que descuidaron un poco la limpieza. Una situación inesperada, sin duda. Mi abuelo tiene una tienda de muebles de segunda mano y llegó a una casa para recoger un armario que, previamente había acordado comprar. Tocó el timbre de la puerta varias veces pero nadie respondió. Entonces mi abuelo miró por la ventana de la casa, tratando de ver si podía ver a alguien que pudiera dejarlo entrar. Mientras miraba por la ventana, vio el mismo armario que estaba allí para recoger tirado al suelo. Empezó a sospechar y llamó al número que le dio el vendedor del guardarropa. Resultó ser la hija del dueño de la casa. Explicó que su padre debió haber salido de casa sin avisarle y que ella, junto con su hermano y su marido, vendrán a dejarlo entrar y cobrar el guardarropa. Llegaron y abrieron la puerta, entrando antes que mi abuelo. Antes de que pudiera siquiera poner un pie en la casa, la hija empezó a gritar y corrió calle abajo. Salió el hermano o el marido, no sé exactamente cuál, y le dijo a mi abuelo que el armario se le había caído encima al dueño de la casa y que no respiraba. Mi abuelo decidió que les daría espacio para lidiar con lo que había sucedido y que si querían que volviera a buscarlo otro día lo haría felizmente. Por suerte, nunca vio el cuerpo entero, solo los pies colgando en el pasillo. Tiene 76 años y vio algunas cosas en su época, pero describe esto como lo más desconcertante que jamás haya sentido. Por lo que sabe en ese momento alguien podría empujarle ese guardarropa al tipo y matarlo.
Resulta que el tipo tuvo un ataque al corazón y se agarró a lo más cercano a él. En algún momento debió perder el equilibrio y derribarlo todo encima de él. Simplemente demuestra que cualquier cosa puede pasar. Lo que le pasó a tu abuelo es bastante inquietante. Imaginar esa situación debe ser impactante. La idea de una simple mudanza volviéndose algo tan trágico es sorprendente. Es bueno que él optara por darles espacio después de lo sucedido. A veces, la vida puede cambiar en un instante y recordarnos lo impredecible que puede ser todo. Una historia que sin duda se queda en la memoria. Trabajo para una empresa de tecnología y vamos a las casas de las personas para consultas, instalaciones, etc. Ahora, un día fui a una casa y era una familia de ascendencia india. La consulta transcurrió con normalidad, familia muy agradable, y antes de irme, tuve que revisar algo en la puerta de entrada. Bueno, mientras caminaba hacia la puerta, vi esta pequeña habitación en el rabillo del ojo donde tenían una especie de santuario instalado. La pieza central, en la pared, era una esvástica. Quiero decir, era inconfundible. Me tomó un momento darme cuenta de eso, pero una vez que lo vi, inmediatamente quise irme. Unos días después, recibí una explicación bastante útil sobre lo que significa ese símbolo en la cultura india. Siendo de Texas, no tengo mucha experiencia con su cultura, así que eso realmente me desconcertó. Así que supongo que no fue tan malo como parecía. Es interesante cómo los símbolos pueden tener significados muy distintos en diferentes culturas. La primera reacción puede ser de sorpresa o desconcierto, especialmente si no estás familiarizado con el contexto. Es bueno que tuviste la oportunidad de aprender más sobre esa parte de su cultura. A veces, un poco de conocimiento puede cambiar completamente tu perspectiva sobre algo que inicialmente parece raro. Trabajo en la oficina de inspección de edificios. He visto tuberías de aguas residuales con fugas, medidores de gas sin soporte en medio de una excavación, casas que se levantan para agregar cimientos sostenidos con la mitad del refuerzo que deberían, basura amontonada hasta el cielo desde las vallas, propietarios de viviendas creando escorrentías y erosión excesivas en las casas de sus vecinos. Propiedad, aislamiento de amianto colgando de las tuberías en el sótano de un futuro local de servicio de alimentos, evidencia clara de incendios encubiertos. Eso fue en una tarde. Parece que tu trabajo está lleno de sorpresas desagradables. Es impresionante lo que algunas personas permiten que suceda con sus propiedades. Definitivamente hay un desafío en asegurar que todo esté en orden. La falta de atención a la seguridad y la normativa puede tener consecuencias serias. Es un trabajo importante el que haces al detectar estos problemas. Trabajo en control de plagas y tenía un cliente que era anciano y ya no podía mantenerse al día con su casa y, por lo que pude ver, los niños no estaban mucho cerca y no parecía importarles. Cada vez que entraba a la casa me sentía muy nervioso. El piso siempre estaba cubierto de garaje y tierra. Las ventanas estaban rotas y solo había bolsas de plástico pegadas con cinta adhesiva. Ratones muertos en el suelo, todo cubierto de heces de ratones y ratas. Lo peor es que cuando entré al sótano escuché algo cavando y golpeando la lavadora. Sonaba como si fuera un animal más grande, pero no me acerqué y simplemente me fui. Siempre me sentí muy mal por la señora, pero no hay mucho que pueda hacer para ayudarla. Por suerte ya no trabajo en esa zona. Parece una situación complicada. Es triste ver a alguien en esas condiciones y sentir que no hay mucho que hacer. La casa suena bastante mal cuidada, y eso puede ser difícil para la persona que vive allí. Es bueno que ya no estés en esa área, pero sigue siendo algo preocupante pensar en cómo vive la gente. La limpieza y el cuidado son esenciales, especialmente a esa edad. Una vez fui con mi hermano y su trabajador a poner una alfombra en una casa. Tuvimos que usar bolsas de basura como guantes, nunca antes habíamos visto eso. Hicimos esto por la alfombra orinada por gatos. Cocina llena de viejas cajas de cereales. Me refiero a cajas con agujeros en las esquinas y cajas de cartón despegadas. Cajas de refrescos apiladas que debían ser viejas, por lo que recuerdo, los diseños no estaban actualizados. La sala de lavadora barra diagonal secadora tenía la alfombra empapada, probablemente una fuga. Y estaba blanda por decirlo menos. Los muebles no habían sido movidos en años. ¿El pateador? El garaje. Allí había literalmente un montón de basura. Casi vomitó. Un vecino se acercó a mí mientras estaba en el camión tomando oxígeno. Dijo que lo siente por nosotros y que se han quejado a la ciudad, pero que no harán nada ya que ella es mayor. Creo que me duché 3 veces esa noche y tiré la ropa que llevaba puesta. Parece que tuvieron una experiencia bastante desagradable. Usar bolsas de basura como guantes es algo poco común, y la situación de la casa suena bastante caótica.
Es raro ver cómo la gente puede dejar que su espacio se vuelva así. La reacción del vecino también es interesante, aunque parece que no hay mucho que se pueda hacer. Al final, es bueno que te hayas sentido cómodo limpiándote a fondo después. Me sorprende lo desagradable que puede ser la gente. Mi amigo limpió casas por un tiempo. Tenía un cliente en un barrio de clase media. Era una madre y sus 2 hijos. Si derramaran algo, simplemente lo dejarían. Entró y encontró pozos de café en el suelo, no intentaron recogerlos. Su pobre perro estaba enredado y en perreras la mayor parte del tiempo. Fue triste. Es raro ver cómo algunas personas no cuidan su hogar. Si dejas algo en el suelo y no lo recoges, es una falta de respeto, no solo a tu espacio, sino también a quienes te ayudan. El perro también merece mejor. Es una situación que dice mucho sobre cómo algunas familias manejan su entorno y responsabilidades. Tenía un gato que tenía cáncer y por alguna razón decidí que ya no quería usar la caja de arena y orinaría en el gimnasio de mi casa. Hice todo lo que pude para que volviera a usar la caja, pero no funcionó. Terminé cubriendo toda la habitación con cartón y lidiando con el hecho de que ella orinaría allí. Murió unos 6 meses después. Era asqueroso, pero no quería dejarla en el suelo cuando, de lo contrario, no parecía sentir dolor. Es una situación complicada. Entiendo que querías hacer lo mejor para tu gato. A veces, cuando están enfermos, su comportamiento cambia y se vuelve difícil manejarlo. Hiciste lo que pudiste para ajustar lo que estaba sucediendo y eso es lo importante. La decisión que tomaste al final debe haber sido dura, pero a veces es necesario priorizar su bienestar. Eso es otra cosa. He estado en un par de hogares para gatos donde los dueños no debieron haber limpiado sus desechos en absoluto. El primero era un lugar del que estaba ayudando a una pareja a mudarse. Todo el tiempo estuve tratando de no sentir arcadas y pensando que no había manera de que vendieran esa casa. La segunda vez estaba buscando una casa para alquilar. Estaba cerca del centro y no era demasiado caro. Di un paso dentro de la casa y salí de nuevo. Los actuales dueños no cuidaban a sus gatos y la casa apestaba a orina. Le dije al propietario que no había motivo para que perdiera el tiempo conmigo. Entiendo lo de las casas con animales descuidados. Debe ser difícil entrar y encontrar ese tipo de situaciones. Es una pena que algunas personas no se hagan cargo de sus mascotas y, al final, afecta a quienes buscan un lugar limpio. Es bueno que hayas sido sincero con el propietario. No tiene sentido perder el tiempo en un lugar así. Tenemos el mismo problema en nuestra casa. Su marido anciano, alcohólico y fumador empedernido desde hace mucho tiempo, vive arriba. Nuestro hijo y yo vivimos abajo. La planta baja está limpia y ordenada. Su habitación de arriba es exactamente como se describe la habitación de arriba. Lo hemos limpiado varias veces, hemos contratado gente para que lo limpie varias veces. Vuelve a su estado repugnante en una semana. Hemos tratado de brindarle salud mental, no hay forma de lograrla sin que él pida ayuda. Es una situación complicada. Intentar ayudar a alguien que no quiere cambiar puede ser frustrante. Mantener las cosas limpias en un ambiente así debe ser un reto constante. Es difícil ver a un familiar lidiar con esos problemas, especialmente cuando ya has hecho esfuerzos para ayudar. A veces, la ayuda solo llega cuando la persona está lista para recibirla. Conocí a alguien que vivía en California, pero fue a Nueva York para encontrar la mesa de comedor perfecta, después de buscar en su propia área. Y luego lo enviaron de regreso a Cali. Quiero decir, supongo que si pagara $25,000 por una mesa también me gustaría que fuera perfecta. Es un poco sorprendente gastar tanto en una mesa. Pero si buscas algo específico, vale la pena el esfuerzo. A veces encontrarte con el lugar adecuado hace la diferencia. Aunque, no sé si viajar tan lejos solo por eso sería lo mío. Pero cada quien con sus prioridades. Tuve que reparar un baño en la casa de un hombre rico. También se fabricó en Italia y tuvimos que pedir especialmente una manija de inodoro de Italia. Tampoco fue barato. Papá y yo solíamos decir que la única vez que nos invitaron al country club fue cuando se rompieron los urinarios. Es una situación curiosa. Tener que pedir piezas de Italia para un inodoro suena un poco exagerado. La referencia al country club es graciosa, aunque también da una idea de cómo a veces solo te incluyen en ciertos lugares por necesidad. Al final, parece que hay mucho detrás de esas cosas que parecen simples. Así es la vida.
Hay una enfermedad que las personas pueden contraer a través de la orina de gato llamada toxoplasmosis. Amortigua el efecto del olor a orina de gato en las personas. Cuando los ratones lo contraen, pierden el miedo a los gatos, tal vez porque ya no pueden olerlos, y luego se los comen. Es relativamente inofensivo para los humanos, pero puede tener algo que ver con que los dueños de gatos estén acostumbrados a los olores. Editar, caca, no orina. La toxoplasmosis parece interesante. Es curioso cómo influye en el comportamiento de los ratones y su relación con los gatos. La idea de que los dueños de gatos puedan verse afectados por el olor también es un punto interesante. A veces, la naturaleza tiene maneras inesperadas de conectar a diferentes especies. Los nombres cambiaron para proteger a los antiguos propietarios. Compré mi propia casa a una empresa de mudanzas. Mala pintura con esponja en 2 a 3 habitaciones. Uno era lo que llamé Crayola Purple. Otra era una creación verde barra diagonal amarilla con pintura dorada metálica. Todo parecía como si lo hubieran hecho niños de secundaria. Casi 10 años después, estoy hablando con un compañero de trabajo. Va a dejar algo en mi casa y lo describo. Él pregunta, ¿recibes correo antiguo de Richard y Betty Smith? Y luego obtienes estanques de peces en la parte de atrás, ¿verdad? Resulta que los antiguos dueños de mi casa eran los líderes del grupo de la iglesia de secundaria de mis compañeros de trabajo. Las paredes en realidad fueron hechas por niños de secundaria. Es curioso cómo las historias de casas pueden tener conexiones inesperadas. Esos colores deben haber sido un verdadero espectáculo, si es que así se puede decir. La revelación sobre los antiguos propietarios y su relación con tu compañero de trabajo le da un giro interesante a la situación. Es fácil imaginarse a los jóvenes pintando sin preocuparse demasiado por la estética. Al final, parece que la casa tiene un pasado divertido. Sí, puedo imaginarme. Una vez estuve del otro lado de eso. Donamos un colchón a una familia de bajos recursos a través de una organización. Como pude transportarlo terminamos entregándolo. Mientras lo llevábamos a un apartamento muy sucio escuché a un niño que probablemente tenía 8 años decir, ¿significa esto que ya no tengo que dormir en el suelo? Me siento mal por los niños en esas situaciones y por los adultos que intentan mantenerlos. Desafortunadamente, en este caso, no creo que los adultos se esforzaran tanto. Es triste escuchar sobre esas situaciones. Hay muchas familias que luchan para salir adelante y los niños a menudo son los que más sufren. La donación de cosas como un colchón puede hacer una gran diferencia. Es comprensible que uno se sienta mal por los niños en esas circunstancias. La realidad es dura y muchas veces los adultos no logran lo que deberían. Tal vez la señora tuvo un problema con miembros de la familia que se aprovecharon de su discapacidad y le robaron sus objetos de valor. Digo esto porque sucedió tantas veces con mi abuelo en silla de ruedas que tuvo que hacer lo mismo. Parece que la señora estaba lidiando con problemas de confianza en su familia. Es triste que eso pase, especialmente con personas que deberían cuidar de ella. La experiencia de tu abuelo suena difícil también. Es una pena que algunos aprovechen esas situaciones vulnerables. La madre de una amiga tiene 2 refrigeradores comerciales enormes en su cocina. Mantiene uno de ellos asegurado con candados. Según ella, así si alguien entra por la fuerza no robará la buena comida. También duerme en una cama enorme que tiene una losa de granito o algún tipo de roca. Espera que su hija, mi amiga, duerma en la losa cada vez que la visita. La historia es un poco rara. No entiendo por qué sentiría la necesidad de asegurar un refrigerador de esa manera. Y lo del lecho de piedra es aún más extraño. Supongo que cada quien tiene sus propias costumbres, pero eso suena incómodo. Es curioso lo que la gente considera normal en sus hogares. Soy cerrajero, recibimos a estas personas todo el tiempo, incluso hoy. Piensan que alguien entra a su casa y mueve cosas. Algunos de los más extremos piensan que alguien entra y trata de matarlos envenenando su comida o ropa. Siempre solicitan las cerraduras más caras y siempre disputan los cargos de la tarjeta de crédito porque creen que estamos trabajando con las personas que intentan matarlos. Intentamos ignorarlos lo mejor posible, pero al hacerlo nos han dado algunas malas críticas. Parece que te enfrentas a situaciones bastante complicadas. Las preocupaciones de esos clientes pueden ser difíciles de manejar. Es interesante ver cómo algunas personas pueden llegar a desconfiar tanto. Entiendo que quieras hacer tu trabajo, pero esas situaciones pueden afectar la reputación del negocio. Es un reto constante, supongo. ¿Podrías decir si fueron gatos callejeros los que entraron o si eran del dueño?
Mis padres tenían una casa elevada en Dallas. Por alguna razón, los gatos moribundos se metían debajo de su casa para morir. Durante un tiempo, mi papá sacaba un gato muerto diferente casi a diario. Finalmente consiguió sellar adecuadamente el fondo de la casa. Es difícil saber si eran gatos callejeros o de la casa. Es un tema triste. La situación con los gatos muertos debajo de la casa no suena bien. Entiendo por qué tu padre decidió sellar el espacio. Nadie quiere lidiar con eso. En la infantería de Marina era amigo de una pareja que vivía así fuera de la base. Nunca lo habrías sabido por la forma en que actuó la pareja. Eran una pareja joven normal. El marido era soldado y la esposa enfermera y ninguno de los dos olía ni actuaba de forma extraña. Una noche nos invitaron a mí y a mi compañero de cuarto y el lugar estaba cubierto de basura y excrementos de perro. Tenían un patio como apartamento y dejaban que el perro cagase ahí fuera, pero no les importaba si cagaba dentro también. Nunca entendí cómo permitieron que eso sucediera y nunca me había ido de un lugar tan rápido. Terminé ayudándolos a mudarse cuando tuvieron su primer hijo y la casa a la que se mudaron era hermosa y la mantuvieron impecable. Tal vez no recuperar el depósito de seguridad en el sur de California les ayudó a arreglar la situación. Es sorprendente cómo algunas personas pueden llevar vidas tan diferentes. La pareja parecía normal, pero su casa decía otra cosa. Es raro ver eso, especialmente en alguien que trabaja en un campo como la enfermería. Parece que la llegada del bebé les hizo cambiar y mejorar su situación. A veces, un evento importante es lo que se necesita para hacer ajustes en la vida. De hecho, conozco a una persona que vive como vuestras dos historias de terror. Solíamos ser amigos, pero ya no puedo estar en su casa debido a todo el acaparamiento y ahora al problema de los perros. Se ha vuelto totalmente ciega al olor de la almohadilla para cachorros y ni siquiera han pasado 6 meses todavía. Me siento mal por la gente que vive en el apartamento debajo de ella. Parece que esa situación es complicada. La acumulación de cosas y los problemas con las mascotas pueden convertirse en un gran problema. Es raro ver cómo algunas personas normalizan estas cosas. Es comprensible que te sientas incómodo visitando a alguien así. Lo que suceda en el departamento de abajo también debe ser difícil. Es una lástima que la gente no se dé cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás. Por eso no me gustan las comidas compartidas en el trabajo. Una de mis tías es acaparadora y siempre luce muy presentable. Su cabello, maquillaje, ropa y joyas son siempre perfectos. Nunca sabrías que duerme en una habitación con excremento de perro por todo el suelo. No suelo disfrutar de las comidas compartidas en el trabajo. Una de mis tías, que es acumuladora, siempre se ve impecable. Su cabello, maquillaje, ropa y joyería son perfectos. Nunca te imaginarías que duerme en una habitación llena de excremento de perro. Es curioso cómo las apariencias pueden engañar. Viví más de un año en un lugar con poca agua corriente. Fue un inconveniente llenar un balde de camino a casa para tirar de la cadena, claro, pero nunca hubiera optado por mierda en la bañera. Además, te imaginé con una paleta de jardín y una balanza de triple brazo pesando minuciosamente cada bolsa de mierda, sacando la tara de las bolsas vacías, etc. Me alegraste la velada. La historia es curiosa. Es interesante cómo la gente se adapta a situaciones complicadas. La imagen de alguien pesando sus desechos con tanto detalle es graciosa. Me hace pensar en lo extremo que puede ser vivir sin comodidades. Aunque hay cosas que nunca se harían, es una perspectiva única. Son esas pequeñas cosas las que pueden hacer que un día se sienta especial. Estas historias sobre viviendas de la sección 8 me están matando. Tengo la sección 8 y no hay nada en la tierra verde de Dios que pueda inducirme a vivir así ni ningún vecino que haya tenido. La vivienda subsidiada no puede hacerte vivir como un animal, como lo demuestran estas historias. Antes de esto vivía en un proyecto de vivienda. He visto casas desde sucias hasta sucias, pero nada parecido a lo que se describe aquí. Solo gente corriente y abrumada, algunos más limpios que otros, pero nada tan trágico. Solo mi granito de arena y que siempre pueda cuidar de mí mismo. Eso suena aterrador. Entiendo lo que dices. Parece que las experiencias pueden variar bastante entre las personas que viven en asistencia. Es complicado juzgar basándose solo en historias, ya que cada situación es única. Al final, todos queremos un lugar seguro y limpio donde vivir. Es bueno que puedas cuidar de ti mismo. Mismo. Limpio mi apartamento todos los fines de semana. Soy de esas personas que cada vez que limpio el polvo, a la hora vuelvo y veo que se vuelve a formar polvo,
Me molesta y vuelvo a quitar el polvo. Después de este hilo probablemente nunca dejaré de desempolvar. Entiendo eso. La limpieza puede ser un ciclo sin fin. Es frustrante ver que el polvo regrese tan rápido después de que limpias. Pero bueno, al menos tienes un lugar limpio, aunque sea por un tiempo. Algunos simplemente lo dejan y no les importa. Si eso te ayuda a sentirte mejor en tu espacio, sigue con ello. Siento que las cucarachas nunca están donde las esperaba. Mi madre era una acaparadora, su casa era horrible y tenía 4 gatos. Sin cucarachas. Soy un fanático del orden, limpio todos los días. Aspiro al final de la noche si hay comida en el suelo y me aseguro de que no quede agua por ahí. Todavía tengo cucarachas. Es curioso cómo funcionan las cosas. A veces, cuando más intentas mantener todo limpio y ordenado, los problemas aparecen de formas inesperadas. La experiencia con las cucarachas puede ser frustrante, especialmente considerando el contraste con la casa de tu madre. Puede que no haya una solución simple, pero al menos lo intentas. Tuve que llamar a un plomero porque el inodoro estaba atascado en la casa que acababa de comprar. Terminó pasando un día entero cavando afuera y limpiando la suciedad de la vieja tubería. Siguió llamándome para mostrarme toallas sanitarias y tampones que se habían ido acumulando en las tuberías, durante años. Me sentí muy mal, aunque no tuve nada que ver con eso. Le decía que siempre tuve mucho cuidado al deshacerme de esas cosas, pero no creo que me creyera. Aunque estaba bastante enojado con el antiguo dueño. Parece que te llevaste un buen susto con el inodoro. Llama a un plomero y terminas viendo cosas que no esperabas. Es comprensible sentirse frustrado con el dueño anterior. A veces, la gente no se preocupa por lo que deja atrás. Al final, es parte de la experiencia de comprar una casa. No son exactamente incurables. Deben tener el deseo de cambiar y comprender cómo su comportamiento está dañando su vida y la de las personas que los rodean. Y necesitan un tratamiento de salud mental constante que incluya psicoterapia, así como supervisión frecuente y asistencia compasiva pero firme de una parte neutral que comprenda los matices de ese patrón de enfermedad mental en particular. Nada de lo cual es simple y requiere mucha paciencia. Hay una característica de algunas enfermedades mentales llamada anosognosia que simplemente significa que la persona no sabe que está enferma, como honestamente no lo sabe, no solo en negación. No es particularmente infrecuente pero es increíblemente difícil de mitigar. Fuente, entrenador de vida / apoyo de pares que ocasionalmente ayuda a los acaparadores. El texto habla sobre la complejidad de ayudar a personas con problemas de salud mental. Menciona la necesidad de que reconozcan su situación y busquen ayuda constante. También se menciona la anosognosia, donde la persona no es consciente de su enfermedad, lo que hace que el proceso de cambio sea más complicado. En general, es un aspecto importante y desafiante de la salud mental. Ni siquiera me gustan las serpientes, pero esto me pone muy triste. Algo como esto va más allá del abandono para mí. Los gatos acaparadores dan lástima, pero el dueño se trata igual de mal. Esta gente no se preocupa por nada. Pero cuando las personas dejan a los animales encerrados y abandonados sin forma de escapar, claramente están dejando que criaturas vivientes sufran una muerte lenta y dolorosa. Eso requiere una aterradora falta de empatía. Es realmente triste ver cómo algunas personas pueden tratar a los animales. La falta de cuidado y empatía hacia seres vivos es preocupante. Los animales merecen un hogar seguro y amoroso, no ser abandonados o descuidados. Es un recordatorio de que hay que prestar atención a cómo tratamos a los que no pueden defenderse. Estas situaciones son difíciles de entender. Fantástico aquí. Literalmente soy incapaz de imaginarme esto. O cualquier cosa. Puedo leerlo, entenderlo y tener una comprensión abstracta de lo que habla. Suena repugnante. Pero no puedo imaginarlo. Envídiame. La. Es interesante lo que describes. La apantasia es un concepto curioso. Es raro no poder imaginar cosas a pesar de entenderlas. Puede ser frustrante, pero también tiene su propio tipo de libertad. Cada persona tiene su forma de percibir el mundo. No hay una manera correcta de experimentar. No creo que fuera ella por ser rápida, estoy bastante seguro de que había estado planeando esto durante meses. Y felicitaciones a ella por pensar en ello, porque una vez que hay un bebé involucrado todos participan. Parece que tenía un plan bien pensado. Involucrar a un bebé siempre llama la atención de los demás. Es interesante ver cómo se mueven las dinámicas en situaciones así.
La gente reacciona de manera diferente cuando hay un niño de por medio. Me puse ropa vieja y la tiré después de la visita. También es uno de esos olores que simplemente se queda atrapado en la nariz. Semanas después, crees que estás libre del olor y luego estornudas y todavía lo hueles. Gracias a Dios no tuve que revisar sus respiraderos ni nada de eso. Suena a una experiencia incómoda. Es curioso cómo ciertos olores pueden quedarse con uno por tanto tiempo. A veces, es mejor deshacerse de esas cosas para seguir adelante. Al menos te libraste de revisar los conductos. Eso podría haber complicado más las cosas. Eso es triste y comprensible. Sin embargo, estoy seguro de que no dejaste ese cartón después de que ella falleció, o continuaste colocando más cartón y nunca limpiaste las cosas viejas. A veces asocian el dolor con una actividad. Mi gato se negaba a usar la caja de arena porque tenía cálculos urinarios y orinar le resultaba doloroso, por lo que asociaba ese dolor con la caja de arena. Le tomó un tiempo romper con su hábito. Tuve que instalar una caja de arena en otra habitación y darle golosinas por usarla. Entiendo lo que dices. Es difícil cuando las mascotas asocian el dolor con algo. La paciencia es clave en esos casos. Cambiar la ubicación de la caja de arena y usar recompensas suena como un buen enfoque. A veces, un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Es triste verlo sufrir, pero también es gratificante ayudarles a superar eso. Me recuerda a mi suegra. Hizo instalar un jacuzzi nuevo en su baño principal y los chicos que trabajaban en él no cerraron el borde de la bañera cuando fueron a almorzar. La gata encontró un bonito escondite entre la bañera y la pared y acabó metiéndose en los azulejos. Salió bien, pero tomó un tiempo descubrir qué le pasó. Parece que el gato tuvo una aventura. Es curioso cómo los animales pueden meterse en situaciones inesperadas. La idea de estar atrapado entre las baldosas debe haber sido bastante confusa, tanto para el gato como para los dueños. Al final, es bueno que el gato haya salido sin problemas. Solo hay que tener cuidado con lo que dejan abierto al trabajar en la casa. Sí, probablemente porque era una de las unidades más limpias. Conocía a una pareja mayor de jubilados que alquilaban apartamentos a largo plazo. Ganaron una renovación de cocina y baño de $5,000 por parte de un contratista. La administración del apartamento estaba más que feliz de que se le hiciera la renovación de $5,000 a su unidad y, en consecuencia, su unidad se convirtió en el apartamento modelo para mostrar a los clientes potenciales. Si bien la pareja estaba orgullosa de presumir, en mi opinión, pensé que era casi una táctica de cebo y cambio por parte de la administración del apartamento. Editar, sí, cebo y cambio de táctica, no ático. Parece que el apartamento se volvió una especie de gancho para atraer a nuevos inquilinos. Me pregunto si la pareja realmente se benefició de esto o si fue solo un truco por parte de la administración. A veces, las cosas no son lo que parecen y las decisiones de gestión pueden ser cuestionables. En fin, la perspectiva de cada uno puede variar. Supongo que rechazó la ayuda. A menos que estés dispuesto a hacer todo lo posible y básicamente forzar la ayuda de alguien. Si no quiere tu ayuda, sería completamente grosero dársela. Parece extraño que le llevaran comida y bebida dentro de la casa y no les pidiera que llamaran a una ambulancia. O algo así. Toda la historia es simplemente rara. Parece que el tipo no quería ayuda. Es un poco raro que le trajeran comida y bebida y no pidiera una ambulancia. La situación en general es confusa. A veces, las personas tienen sus razones para rechazar la ayuda. No sé qué pensar de eso. Esa es una pregunta que intenté responder, pero nunca recibí una respuesta satisfactoria. No estaba claro si habían estado viniendo durante años o solo por un corto tiempo. En cualquier caso, me horrorizó que lo dejaran tirado en el suelo, en su propia porquería, como lo hicieron. La situación es bastante impactante. No parece normal dejar a alguien en esas condiciones, sin cuidado ni atención. Te hace cuestionar la falta de empatía de las personas. Es un tema complicado y triste que revela mucho sobre la sociedad. Al final, la falta de respuestas claras lo deja a uno con más preguntas que antes. No creo que la comida de la iglesia le haya dado 600 libras para empezar. Creo que ya pesaba 600 antes del accidente. La iglesia simplemente le estaba dando comida a este hombre que ya pesaba 600 libras para la semana. Si estabas siendo sarcástico y haciendo una broma, te pido disculpas, pero pareces bastante serio acerca de tu respuesta.
Parece que la discusión se centra en el peso de la persona y cómo la comida de la iglesia influye en eso. Hay argumentos sobre si el hombre ya pesaba 600 libras antes del accidente. Es un tema complicado y sensible. A veces, la gente puede malinterpretar los comentarios y tomarlos demasiado en serio. En fin, es un asunto que tiene diferentes opiniones. Jajaja, eso todavía no es un buen indicador de cómo será tu turno. La mayoría de los socorristas han estado en numerosas viviendas cuyas condiciones de vida podrían describirse como deplorables en el mejor de los días. Esta es solo la primera que me vino a la mente. Es un punto interesante. La percepción de las condiciones puede variar mucho. Los que están en el campo, especialmente en emergencias, ven situaciones muy diferentes. A veces, lo que parece ser una regularidad puede no reflejar la realidad completa. A medida que avanzan en sus turnos, realmente su experiencia puede cambiar. Basta con buscar toxoplasmosis. No es broma, hay muchas posibilidades de que literalmente no puedan olerlo, ya que este parásito cerebral reduce la capacidad de oler el amoníaco. También convierte a las personas en locos por los gatos. Parece que la toxoplasmosis tiene efectos interesantes. Es curioso cómo un parásito puede afectar tanto la percepción de olores y, al mismo tiempo, cambiar la forma en que la gente se relaciona con los gatos. Hay cosas en este mundo que nunca dejan de sorprender. Simplemente pensar en cómo algo tan pequeño puede causar cambios tan grandes en el comportamiento humano es raro. Puedo identificarme con esta familia porque yo mismo estoy en una situación similar en este momento, aunque estoy trabajando duro para cambiarla. Gracias por donar ese colchón, te garantizo que hiciste muy feliz a ese niño. Parece que hay personas que realmente se preocupan por ayudar a los demás. A veces, pequeños gestos como donar un colchón pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. Es bueno ver que hay solidaridad en momentos difíciles. Espero que tu situación también mejore pronto. Trabajé un tiempo limpiando oficinas y uno de nuestros clientes era médico. Nuestro empleador nos acaba de dar guantes y speak en Span. Había un charco de sangre del tamaño de mi mano en una de las habitaciones y cuando lo llamé para preguntarle qué hacer, como no lo hacía sin EPI, me dijo que me pusiera un guante y lo limpiara. Eso fue prácticamente el colmo. Parece que tuviste una experiencia complicada en ese trabajo. No se trata solo de limpiar, sino de hacerlo de manera segura. La falta de protocolos adecuados puede ser un gran problema. Entiendo por qué decidiste que era suficiente. Es importante priorizar la seguridad en esos entornos. Jajaja, me está haciendo todo lo contrario, quiero salir del trabajo y limpiar mi casa. Entonces ve a limpiar la casa de todos. Además, siento tu dolor. También tengo mucha muda y, wow, simplemente mantenerme al día con el cabello es un trabajo. Y mucho menos las otras tareas. Entiendo lo que dices. A veces el trabajo puede ser agotador y es normal querer hacer algo diferente. Limpiar la casa puede ser una buena forma de liberar estrés. Y cuando tienes una mascota que suelta tanto pelo, se vuelve un reto. Es como una tarea constante. En realidad, fue mucho más fácil que eso. Fuimos a la empresa de gestión de residuos del condado y les preguntamos qué hacer, nos dijeron. Nos dieron una pala que, según dijeron, cabía solo 1 libra y nos dieron las bolsas. Recogimos los cubos en un Home Depot, junto con los guantes más gruesos que pudimos encontrar, que sellamos con cinta adhesiva a un traje de plástico como el que encontramos en el Home Depot. Probablemente también debería haber usado una máscara y protección para los ojos, pero era joven y eran los años 90 y no pensaba en ese tipo de cosas. Interesante cómo manejaron la situación con la gestión de residuos. Parece que estaban un poco despreocupados por las medidas de seguridad, pero en los 90 era común no pensar en eso. Usar guantes y una especie de traje de plástico es algo, pero una máscara habría sido buena idea. Al final, todo se reduce a la experiencia y lo que uno aprende con el tiempo. Esa es mi casa con hormigas. Hay un pequeño espacio entre la puerta y el marco, por lo que tengo que mantener el piso casi impecable para evitar que entren hormigas cuando el clima se calienta. La última vez que las comí, un solo trozo de palomitas de maíz que se sentía debajo del sofá fue suficiente para atraer a los pequeños bastardos en enjambres. Siempre es un lío con las hormigas. Esa pequeña rendija puede ser un gran problema. Es curioso cómo algo tan pequeño como una palomita puede atraer tantas hormigas. Mantener el suelo limpio es clave para evitar que entren. Hay que estar atentos y ser persistentes. Es un trabajo aburrido,
pero ya sabes, a veces hay que hacerlo. Bueno, he visto algunas casas infestadas de cucarachas en mi vida. En Florida, son solo una parte de la vida cotidiana. Por supuesto, siguen siendo desagradables y hay que deshacerse de ellos lo antes posible, pero tenerlos no significa necesariamente que tengas una casa sucia aquí. En realidad tienen un periodo de enjambre aquí. Eso también significa que mucha gente se harta de la lucha constante contra los insectos acuáticos. Simplemente viven con eso. ¿Estremecimiento? No es raro ver casas con cucarachas en Florida. Están casi en todos lados y la gente a menudo se acostumbra a ellas. Es asqueroso y es mejor deshacerse de ellas, pero tenerlas no siempre significa que la casa esté sucia. La gente a veces solo decide lidiar con ello, aunque no es lo ideal. Al final, es un problema común en esa área. Este era mi mayor temor cuando nació mi hijo, que los gatos comenzaran a orinar en la casa. Tengo una linterna de luz negra solo para asegurarme. Afortunadamente no he tenido problemas, pero empezamos temprano a prepararlo reproduciendo sonidos de llanto de bebé. Usé jabón para bebés para oler como el bebé, y después de que nació, mi esposo trajo a casa algunos de los pañales que había dormido hasta tarde antes de traer al bebé a casa. Tenemos suerte de que nuestros gatos estén tranquilos. He tenido gatos antes que no lo eran. Parece que te preparaste bien para la llegada del bebé. Es interesante cómo intentaste acostumbrar a los gatos con esos sonidos y olores. Tener gatos tranquilos es una ventaja. A veces, los cambios en la casa pueden afectar a las mascotas. Es bueno saber que todo ha salido bien hasta ahora. La prevención siempre es clave en situaciones así. ¿Entonces puedo dejar de preocuparme por tener un plato en el fregadero cuando llega el mantenimiento? Mantengo una casa limpia, pero me vuelvo loco asegurándome de que todo esté impecable antes de hacer una llamada de mantenimiento porque no quiero ser el sucio. Parece que te sientes presionado por la limpieza antes de las visitas de mantenimiento. Es normal querer que todo esté en perfecto estado, pero a veces es mejor enfocarse en lo que realmente importa. La mayoría de la gente no se fija tanto en esos detalles. Al final, el mantenimiento está ahí para ayudar, no para juzgar. Control local de animales. La mayoría de los spas son para casos grandes o un refugio derivado específicamente para animales sin hogar. Estos rara vez tienen autoridad legal en algo así como un caso de crueldad, a menos que sean encargados específicamente por el estado/ciudad/condado. Parece que aquí se habla de la función de los centros de control de animales y su limitación en casos de crueldad. Es interesante cómo la autoridad legal varía entre diferentes organizaciones. No todos los refugios tienen el poder para actuar de la misma manera. Es un tema que necesita más atención. Mimil solía hacer esto también. Ella simplemente puso capas de lasaña en la caja de arena hasta que mi esposo, su hijo, vino y la vació. Me dijo que cuando era niño, tenían bolsas de basura amontonadas en la casa. Nadie quería ser la persona que sacara la basura afuera, así que se quedó allí. Cuando alguien, generalmente mi esposo, finalmente recogía las bolsas de basura, caían gusanos del fondo. Esto realmente lo afectó y ahora es una persona que lleva una vida limpia, bien por mí, jaja. Su madre era muy vaga y nunca superó esa situación. Me parece que la historia tiene un toque interesante sobre los hábitos familiares. Es curioso cómo las experiencias en la infancia pueden influir en la vida adulta de alguien. La pereza de la suegra también se nota. Es un contraste entre el pasado y la búsqueda de limpieza en el presente. Al final, supongo que salir de esas situaciones puede ser un alivio. He trabajado para personas que definitivamente se habrían vuelto locas por no poder usar su baño durante el fin de semana. Por otro lado, todas las personas legítimamente ricas que he conocido eran personas súper amables y con los pies en la tierra. Es interesante ver cómo la riqueza no siempre se traduce en una actitud arrogante. A veces, las personas con menos pueden ser más reactivas ante situaciones simples como el acceso a un baño. La forma en que alguien maneja esas situaciones dice mucho sobre su carácter. Al final, parece que la humildad y el respeto son más comunes entre los que realmente tienen. Una vez tiré a mi gato en un contenedor de basura. Era una gatita y aún no era consciente de su afinidad por meterse dentro de las bolsas. Una mañana, antes del trabajo, estaba limpiando después de haber quedado con algunos amigos la noche anterior y ella se metió en la bolsa de basura mientras estaba en el suelo. Lo recogí, até la bolsa, cogí mis cosas para el trabajo y me dirigí al contenedor de basura. No fue hasta que chocó contra la pared del contenedor de basura que hizo un ruido.
Me sentí tan horrible durante meses. Inspecciono minuciosamente todas las bolsas antes de que salgan de casa por cualquier motivo. Eso es un momento difícil. A veces, uno no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Es comprensible sentirse mal después de algo así. Lo importante es aprender de la experiencia y asegurarse de que no vuelva a suceder. Ahora tienes más cuidado, y eso cuenta. Es una historia curiosa. Febreze tuvo dificultades para comercializar su producto al principio porque la mayoría de las personas no saben que sus casas huelen mal debido a la ceguera nasal. Entonces, en lugar de comercializar contra los malos olores, comenzaron a comercializar para crear un olor fresco asociado con una casa limpia. Es marketing positivo versus marketing negativo. Es interesante cómo a veces hay que cambiar el enfoque para vender un producto. La idea de asociar un olor fresco con limpieza es bastante efectiva. La gente se siente más atraída por lo positivo. Esto muestra cómo el marketing puede influir en la percepción de un producto, incluso si el problema real no se reconoce. Espero que los hayas denunciado. Si fuera subcontratado, usted trabajaba para una empresa de limpieza contratada por el consultorio del médico, buscaría la agencia adecuada para presentar una queja y también llamaría al consultorio del médico para informarles. Probablemente haya algunas cuestiones de responsabilidad que les gustaría conocer además de la ética básica. Alguien podría fácilmente contraer una enfermedad transmitida por la sangre al hacer eso. Entiendo lo que dices. Es importante tomar acciones cuando suceden cosas así. Reportar puede ayudar a prevenir problemas similares en el futuro. También es bueno que el consultorio médico esté al tanto de la situación. La salud y la seguridad de las personas deben ser prioridad, así que quejarse ante la agencia adecuada suena razonable. Crecí en una casa que tenía una especie de gecko que se arrastraba a través de nuestras paredes y se metía en las grietas. Mis padres nunca se molestaron en matarlos porque mi abuelo siempre decía que traían buena suerte, refiriéndose a que comían arañas y otros insectos. También hacían una especie de chasquido por la noche al que nos acostumbramos. De hecho, mi hermano dijo que extrañaba el clic cuando se mudó para ir a la universidad. Suena interesante. Crecer con esos gecos tiene que haber sido algo único. Es curioso cómo a veces nos acostumbramos a los ruidos de nuestra casa. Y lo de que traen buena suerte es una creencia que muchas personas comparten. La conexión con tu hermano y su nostalgia por el sonido también es notable. Definitivamente, esas pequeñas cosas marcan la infancia. Está teniendo el mismo efecto en mí. Solo quiero ir a casa y limpiar. Pero siempre he descubierto que ver algunos episodios de Hoarders es la mejor motivación para limpiar profundamente mi casa, por lo que no es sorprendente que este hilo me haga querer hacer lo mismo. A veces ver programas como Hoarders motiva a hacer limpieza. Es curioso cómo eso puede inspirar a organizar la casa. Creo que a muchos les pasa lo mismo, ver desorden ajeno puede hacerte reflexionar sobre el propio. Puede que al final se convierta en un hábito positivo. De lo contrario, los habrían desalojado, les habríamos dado 30 días para corregir el problema o acudir a los tribunales. Sin embargo, era conveniente tener superiores a quienes acudir si había problemas reales. Emoticono cara sonriente, había un apartamento que recibió quejas locas por ruido tarde y uno de sus sargentos terminó siendo su vecino de arriba. Ese asunto se resolvió sin que la oficina tuviera que intervenir. La historia habla sobre un problema de ruido en un apartamento y cómo se manejó de manera informal. Parece que las cosas se resolvieron sin llegar a la oficina, lo que puede ser más eficiente en algunos casos. Es interesante ver cómo las relaciones entre vecinos pueden afectar la resolución de conflictos. A veces, tener conexiones ayuda. Creo que la gente se lo está imaginando peor de lo que era. Lo primero que me vino a la cabeza fueron pozos de café tan gruesos que no se podían ver los pisos de alfombra. Barra diagonal madera barra diagonal laminados, cubiertos de musgo, moho y cualquier otra cosa. Parece que la gente está exagerando la situación. La imagen de un piso cubierto de café y moho suena bastante desagradable. Pero, a veces, la realidad no es tan mala como se pinta. A veces, solo se necesita un buen método de limpieza para solucionar el problema. Al final, puede que no sea tan grave como se imagina. Durante años, mi padre lo llamó fatiga de la vieja fábrica, así que pensé que provenía de cosas como las fábricas de bronceado y todo eso, donde los olores son absolutamente horribles pero eventualmente te acostumbras. No fue hasta la universidad cuando finalmente me di cuenta de que en realidad se suponía que era fatiga olfativa, pero simplemente me engañaron.
Es curioso cómo a veces malinterpretamos las cosas y les damos un significado distinto. Olfactory fatigue suena como algo de lo que cualquiera podría reírse. También muestra cómo el lenguaje evoluciona, aunque a veces no de la manera correcta. Es un buen recordatorio de los términos que asumimos sin cuestionar. La confusión entre olfactory y olfactory es bastante graciosa. Al final, solo son juegos de palabras. Algunas personas reaccionan ante la adicción como si fuera culpa del niño. Que te jodan, si la heroína es tan importante para ti entonces estás acabado en nuestra familia. Otros intentan y tratan de no permitir que esto destruya a sus familias y ayude a sus hijos. Pero la adicción es poderosa y, a menudo, no importa cuánto lo intentes, no puedes salvar a tu ser querido. La adicción es un tema complicado. Algunas personas simplemente culpan al adicto, mientras que otras intentan ayudar a pesar de lo difícil que puede ser. Al final, muchas veces no hay una solución fácil. La lucha contra la adicción afecta a todos y no siempre se puede evitar que cause dolor en la familia. Es un problema serio que requiere más comprensión. Es una situación triste, y tanto la madre como la hija deberían sentir algo de empatía. Pero eso no significa que la hija no esté equivocada aquí. Solo porque esté sufriendo no significa que deba hacer sufrir a su madre también. Es un tema complicado. Ambos personajes están lidiando con sus propios problemas. La hija está pasando por un momento difícil, pero eso no justifica herir a su madre. La empatía es importante, pero también lo es la responsabilidad en las relaciones. Es necesario encontrar un equilibrio y no dejar que el dolor de uno lastime al otro. Ojalá lo hubiera hecho, pero en ese momento ya lo había superado tanto que ni siquiera se me ocurrió. Definitivamente alguien también debería haber informado a alguien sobre el consultorio del médico. También solían usar agujas de acupuntura por todo el suelo de la oficina de acupuntura y nuestro jefe simplemente nos decía que las barráramos y siguiéramos adelante. Como, no, eso es un riesgo biológico. Esto es un poco preocupante. Parece que la atención médica no era la adecuada. Tener agujas por todo el piso definitivamente no es seguro. Es raro que nadie haya hecho un informe al respecto. La falta de cuidado en un lugar así podría causar problemas serios. Aunque puede ser fácil ignorarlo, hay cosas que se deben abordar para proteger a todos. Sí. Cuando has estado en una relación abusiva o peligrosa, aprendes a ser realmente creativo. Esa llamada al 911/pizza fue absolutamente brillante en mi opinión. Y me alegra que el despachador se diera cuenta tan rápido como lo hizo. Es interesante cómo la gente encuentra formas ingeniosas de salir de situaciones difíciles. Hacer esa llamada como si fuera para pedir una pizza demuestra mucha valentía y astucia. Si el despachador lo entendió rápido, eso también habla de su habilidad para manejar emergencias. A veces, la creatividad es la única salida. También un técnico de back. Si es tan malo, lo evitamos. No estamos tan desesperados por hacer negocios, sin mencionar que es casi seguro que este tipo de trabajos no serán rentables de todos modos. Editar, no todas las empresas son iguales, algunas seguirán aceptando ese trabajo. Es interesante ver cómo diferentes empresas manejan el trabajo. No todas están dispuestas a arriesgarse en proyectos que no son rentables. Es una buena estrategia saber cuándo alejarse de un trabajo. Al final, cada negocio tiene su propia forma de operar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.